Bueno, hoy lunes, feriado, 20 de noviembre, cumpleaños de mi sobrina, que tengo lejos, y con nuevo presidente en Argentina electo, no todavía en funciones, aunque la información ya va pasando y en este mismo momento Milei está reunido con el presidente Alberto Fernández. Eh, la pregunta es qué va a suceder ahora, la pregunta es, bueno, ¿de qué nos disfrazamos? Algunos se preguntarán, otros se preguntarán cómo va a afectar en la economía del hogar, cómo va a afectar si me estoy por jubilar, si no. Bueno, muchos están de alguna manera eh, tomando esto con mucha precaución. Yo diría que el análisis es el siguiente. Aquellos que tienen menos aversión al riesgo, tomando conceptos un poco económicos, aquellos que tienen menos aversión al riesgo, que quienes son los jóvenes, justamente, son los que apoyaron certeramente a Milei, ¿no? Muchos jóvenes, ya sin miedo alguno, digamos, a tomar riesgos, apuestan por el cambio, por lo nuevo, por algo que ellos consideran que puede salir muy bien. Bueno, esos son justamente los que han de alguna manera catapultado la candidatura primero de Milei y hoy eh, su victoria en el balotaje. Gente joven que no tiene miedo, que tiene casi nula aversión al riesgo. Por otro lado, hay gente, bueno, de mediana edad que trabaja y ahí ya está un poco más dividido porque muchos de ellos entienden que les va a hacer bien para sus negocios, para sus transacciones, les va a hacer bien para, bueno, para su economía en general, digamos. Y también están cansados un poco de tanta ideología, de tanta presión ideológica y quieren un país un poquito más normal, ¿no? O sea, más real. Yo creo que todos somos realistas a la hora de vivir y bueno, todos queremos lo que la naturaleza nos da, lo que nos brinda realmente, bueno, nuestra propia, como digo, naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a decir que tenemos una tercera parte de la población, que es una población que tiene más aversión al riesgo, que es generalmente la más vulnerable. Esa aversión al riesgo te la da también la comodidad que tenés hoy por hoy, la seguridad y comodidad que tenés dentro de una zona segura. Y eso lo garantizaba, de alguna manera lo garantizaba eh, el gobierno saliente, que no está renovando, ¿no? Porque vamos a decir que Sergio Massa era el candidato que estaba ya gobernando de facto y que ahora, bueno, depuso sus funciones, pero él estaba gobernando de facto Argentina. Bueno, vamos a terminar diciendo entonces, hay tres tipos de personas. Uno, los que tienen menos aversión al riesgo, están muy entusiastas por todo lo que va a venir. Están esperando captar oportunidades, están esperando que se abra la economía, están esperando, bueno, ver cómo van a, de alguna manera, adaptarse. Porque tienen gran capacidad de adaptación al cambio. En cambio, aquellos que no, o no tienen grandes adaptaciones al cambio, como son los jubilados, como son las personas mayores, que les cuesta más adaptarse al cambio, bueno, justamente ellos son los que están sufriendo de alguna manera esta victoria de Javier Milei, porque se les ha planteado, no sé si es en modo certero o no, vamos a ver cuáles son
las propuestas de Javier Milei reales, porque el bla bla ya terminó, digamos, ya terminaron todos los eslogans de campaña, ya está, de eso se terminó, ahora empieza lo verdadero, ahora empieza lo verdadero, ahora empieza la realidad, a golpear la puerta de Javier Milei. Entonces, justamente aquellos son los que sufren más la incertidumbre, ¿no? Estas personas que justamente quieren las cosas claras. Si Javier Milei pone las reglas claras desde el principio, me parece que van a sufrir un poco menos. Van a saber cómo son las cosas. ¿Le afecte o no le afecte? Me parece que eso es fundamental, ¿no? La claridad de tener un plan económico, de un plan en todos los órdenes, no solamente económico, social, político. Me parece que eso es importante. Bueno, ahora están en etapa del armado, pero yo creo que solamente se están armando nombres y no, o con un personaje como Javier Milei, no se están definiendo políticas, sino muy específicas, pero no los grandes lineamientos políticos que va a seguir Javier Milei, que son lineamientos liberales. Yo escuchaba a algún politólogo eh, chileno decir que no estamos tomando dimensión de que Javier Milei es el primer presidente en el mundo verdaderamente libertario. Es el primero en el mundo verdaderamente libertario. Y eso es, bueno, la verdad que impactante escucharlo de esa manera. Yo ya lo sabía, ¿no? O sea, justo lo había comentado un rato antes de verlo a este personaje chileno, eh, que son personas que defienden la libertad a ultranza. Y bueno, yo digo, es cierto, ¿no? Es cierto, vamos por la misma línea de pensamiento. Es la primera vez que un personaje como este va a gobernar un país. Bueno, le tocó a Argentina, Dios sabe por qué le habrá tocado a Argentina y cuántos errores ha tenido Argentina. Eh, bueno, cuando nosotros tenemos errores como la ley del aborto, cuando tenemos errores como eh, descuidar nuestra educación, como ideologizar la educación, bueno, me parece que a partir de ahí, este correctivo es un correctivo importante que nos están dando, nos va a hacer pensar nuevamente qué queremos del Estado, hasta dónde es válido que el Estado llegue a influir en las personas, en las familias, en la economía. Me parece que eso es importante. Hay que entender que no siempre es válido que el Estado llegue a todos lados, en todo momento, de una manera imperante, sino que, como reza la doctrina justicialista, tiene que ser en su justa medida. Y eso es lo que tenemos que entender, en su justa medida. Bueno, Javier Milei cree que esa justa medida es minarquista, o sea, es la menor expresión del Estado, la menor posible. Eh, y bueno, me parece que en ese aspecto él va a reducir de 20 y pico ministerios a 8, solo 8, que está muy bien en principio. Sobre todo, yo lo que voy a festejar mucho, pero mucho, va a ser que se van a terminar los negociados de muchas personas que están enquistadas en el gobierno hace muchísimo tiempo. Sin hacer nada, sin producir nada, sin darle valor agregado a la gente. Eh, Creo que esa es la parte que todos vamos a festejar. Vamos a festejar que se termine de ideologizar en el Estado. Y vamos a festejar que realmente aquello que no funcionaba se corte y se baraje y se dé de nuevo. Me parece que, por ejemplo, ayer hablaba después de la elección, hablaba con un investigador del CONICET. Obviamente está muy preocupado, él investiga Chagas. Si nosotros dejamos de investigar Chagas y a ninguna farmacéutica en el mundo le interesa
fabricar Chagas porque el Chagas es una enfermedad de la pobreza, de la pobreza. Y a las farmacéuticas no les interesa a la gente pobre. Nosotros vamos a dejar a su suerte a aquellos que padecen Chagas, ¿sí? Y no vamos a buscar una cura definitiva para Chagas. Entonces necesitamos nosotros seguir investigando el Chagas, sí, necesitamos seguir teniendo gente en el CONICET que hace cosas importantes, sí. Por eso, desaparecer el CONICET, no sé si es válido, pero si es que llega a desaparecer el CONICET, inmediatamente tiene que haber un reemplazo por otro organismo donde se reúna o se recoja a la gente que se está dejando sin trabajo y se está quedando sin aquellos proyectos que manejaba el CONICET y que son buenos. No es que todos hacían papers sobre si las ranas se enamoran o no. Digamos, hay gente seria que trabaja en serio. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, Javier Milei cuando se encuentre con la realidad va a tomar decisiones reales. Esperemos que esas decisiones no sean tan ideológicas como lo fue el gobierno pasado. El gobierno pasado tomaba decisiones ideológicas, claramente ideológicas, que tenían consecuencias nefastas. Eh, bueno, eso de, bueno, por ejemplo, la ley del aborto. La ley del aborto es una ley ideológica con consecuencias nefastas para la población. Eh, bueno, y nosotros queremos que este gobierno no tenga ese tipo de ideología. No olvidemos, por ejemplo, que Javier Milei votó en contra de una ley que ayudaba a los niños que ya estaban en el vientre. Él es provida, supuestamente, ¿no? Pero es un provida que vota en contra de una ley que habilita la detección y la cura de eh, cardiopatías congénitas en los bebés, que se pueden detectar aún en estado de embarazo y se pueden operar para salvar vidas de bebés. Votar en contra es totalmente incongruente con ser pro vida, porque nosotros hemos enseñado mucho esto, ¿no? Con Jonathan Ramos, de él lo he aprendido bastante, que vos no sos pro vida cuando sos pro nacimiento. No, vos sos pro vida cuando sos una persona que entiende la vida desde la gestación hasta la muerte natural en un, fomentando el pleno desarrollo de las capacidades de la persona y dándole la dignidad que merece, la dignidad ontológica que tiene toda persona, no moral, ontológica. Entonces hay que tratar de ser coherentes y tener todos los patitos en fila. Eh, Vamos a ver qué hace Javier acá, qué es lo que propone. Me parece que es una oportunidad para Argentina para sacar muchas cosas malas que tiene, ¿sí? Esperemos que las cosas que vengan no sean peores. Eso es lo único que estamos esperando, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y Argentina estaba muy enferma, terminalmente enferma. Sabemos que la situación es muy difícil y que en cierta medida vamos a tener que ser pacientes. Pero ser paciente no es ser estúpido. Entonces no es dejar pasar y dejar hacer todo lo que está mal, porque no, son los primeros meses, los primeros tiempos, hay que esperar a ver, porque él sabe más. No, no, no. Aquellos que tienen algún conocimiento, alguna formación, tienen el deber de criticar, de darle a conocer a la población cuando las cosas se hacen mal y se hacen bien. Haya ganado el que haya ganado. Antes de las elecciones, yo no, la verdad que dejé de publicar videos eh, porque, claro, la cuestión era, todo se tomaba desde un fanatismo visceral, ¿no? Ya lo he vivido esto yo en otras elecciones. Lo único que yo le pedía a la gente era que no se fanatice y que intente ver la totalidad, intente ver desde dónde hablaba Javier Milei
cuáles eran sus posturas buenas, cuáles eran sus posturas malas, cuáles eran las fortalezas y debilidades de ambos candidatos, y sobre todo de Javier Milei, porque era muy fanático, el que lo quería, y sobre todo era un odiador del otro, ¿no? Era el odiador del que no votaba como él quería que se vote. Y me parece que no, que nosotros vamos, y en esto, por ejemplo, a Javier Milei uno lo escucha y le parece hasta raro, a mí me encanta, que hable, ¿no?, de Moisés, que hable de la humildad infinita que tenía Moisés y que él está intentando de alguna manera divulgar esa humildad infinita, ¿no? Y tratando de practicarla. Bueno, ojalá que la siga practicando, que pueda escuchar a la gente que tiene experiencia, a la gente que puede querer a la patria. Y a mí me encantaría, honestamente me encantaría, que escuche a Victoria Villarruel hablar de patria y que él empiece a hablar de patria. Ese es el pedido que le vamos a hacer a Javier Milei. Que empiece, por favor, a hablar de patria. Que empiece a sentirse argentino y que no sea pro norteamericano o no sé, o pro israelí o quien sea, que sea un argentino, que quiera a su patria, a la tierra de los padres, que realmente ame esa parte de, de él, ¿no? Porque forma parte de su vida, su patria. Eh, Pareciera ser que eso es obvio, pero no lo es, porque él tiene un discurso globalista, porque bueno, viene de una escuela globalista. Y eso hay que entenderlo. Entonces nosotros pidiéndole entre todos que haga patria, que mejore la calidad de vida del argentino, que sea justamente la patria grande que soñaba, ¿no?, Bolívar y San Martín, un norte para él, que entienda desde dónde hablaban esas personas. Y bueno, y que justamente se junte con su mayor socio comercial, por ejemplo, que es Brasil, ya sin ideologías y con un pragmatismo bastante más potente, ¿no? Me parece que es importante eso. Creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer porque él sabe que no puede pelearse. A pesar de que esté en las antípodas del pensamiento, no puede pelearse así sin más con Lula, porque Lula está dirigiendo los destinos del socio comercial más importante de Argentina. Bueno, geográficamente siempre lo va a hacer. Así que bueno, hay mucho para decir, seguramente vamos a seguir comentando un poco de esto. Este video es de alguna manera obligado, ¿no? Porque estamos en una época donde la gente no sabe qué pensar, qué hacer, qué decir. Eh, Anoche me preguntaban en un contexto totalmente distendido, pero como era un cumpleaños, me estaban preguntando de esta cuestión. Y bueno, realmente lo que yo digo es que se llegó a esta situación donde un libertario, la primera vez que un libertario como Javier Milei gobierna un país, porque las cosas se hicieron demasiado mal, demasiado mal. Y no hay excusas, no hay excusas para el peronismo, no hay excusas para la socialdemocracia, no hay excusas para nadie. Sencillamente las cuestiones se hicieron demasiado mal. Y me parece que estamos todos hartos de la corrupción, hartos de saber de que aquel está metido en un negocio con el gobierno, hartos. ¿Esto se va a terminar con Javier Milei? No, de ninguna manera. No se va a terminar con Javier Milei. Se va a achicar justamente. Se van a terminar los kioscos de ahora. Siempre habrá kioscos nuevos. Siempre habrá negociados nuevos. Es así, porque el hombre es corrupto, el hombre es así. Ahora, lo bueno sería que nosotros nos pongamos como norte que la transparencia sea una necesidad para el pueblo argentino y sobre todo, para nuestros gobernantes. Que nosotros votemos a aquel que es más transparente, no solamente en sus actos de gobierno, sino en toda su vida.
que pueda mostrar su vida, sus ingresos, que podamos saber realmente quiénes son y que ellos no se enriquezcan a costa del pueblo. Hemos visto videos de yates, hemos visto gente sacando con cientos de tarjetas, sacando el sueldo de gente que probablemente ni sabía que estaba cobrando un sueldo. Hemos visto actos de corrupción muy impunes, muy impunes. Realmente me parece que es hora de que nosotros empecemos a tomar conciencia de lo que le podemos y debemos pedir a la política. Y la política no solamente es pensar bien, no solamente es ejecutar bien, sino es tener los ideales correctos, es tener las virtudes correctas. Ahora Javier Milei, oraremos por él, le vamos a pedir la virtud de la prudencia, la virtud de la templanza, la virtud de la fortaleza y la virtud de la justicia, ¿no? Le vamos a pedir sus virtudes cardinales. Y bueno, ojalá que Dios lo pueda guiar y que, bueno, de alguna manera su gobierno sea un ejemplo a seguir. Eso esperamos todos. Bueno, habrá cosas que criticarle, habrá cosas que criticarle, habrá cosas que no nos gusten y que vamos a estar en desacuerdo, seguramente. Pero bueno, pero todos queremos el bien de la patria, el bien de la patria. Por eso le pedimos nuevamente, Javier Milei, habla de patria. Dale, anímate, habla de patria y del bienestar de nuestra patria, de nuestra nación argentina que tiene que ser cada vez más grande, más poblada. Tenemos que ser más, tenemos que ser mejores, tenemos que lograr un potencial que todavía no hemos logrado. Javi, nunca fuimos la nación más rica del mundo, nunca lo fuimos. Hay que ser francos en eso. Yo sé que vos lo decís, pero eso es un eslogan, eso no es cierto. Nosotros tenemos la misión de ser una nación rica y una nación generosa, una nación que cuida de las personas vulnerables y las lleva a su máxima expresión. Aquellos que pueden y aquellos que están terminando su vida, las cuida de una manera digna para poder terminar la vida como Dios quiere. Así que bueno, eso es lo que le pedimos a Javier. Espero que, bueno, realmente, ¿no? Lo digo, espero que le vaya bien si es que él quiere el bien de la patria. Así que eso era todo. Muchachos, nos vemos, que les vaya bien y bueno, próximamente estaremos comentando las medidas, vamos a estar comentando quiénes son los personajes, ¿no? Que están atrás que van a estar de alguna manera liderando los ministerios y tomando las decisiones importantes. Así que, bueno, una vez que esté definido el gabinete, que no creo que eso va a estar en breve seguramente, y Javier no tiene problema, no anda jugando, cuando lo tiene definido lo dice, y eso me gusta, porque genera bajar la ansiedad, ¿no? Me parece que eso es importante también, bajarle la ansiedad al argentino y que todo marche como corresponde. Así que, bueno, era para comentarles un poco las impresiones sobre esta victoria del balotaje y ojalá Dios quiera que a Argentina eh, bueno, le corran buenos vientos, viento a favor y de una vez podamos salir de una pobreza del 40% que no merecemos y que realmente es totalmente denigrante para la nación. Creo que a todos nos tiene que doler la pobreza, como dice el Papa Francisco, y ese dolor tiene que ser un dolor genuino. No podemos tener 40% de pobres, no podemos tener la desnutrición infantil que hay en Argentina, no se puede. Muchachos, es hora de verlo nuevamente y de ocuparse de lo importante, ¿sí? Dejar de ideologías y ocuparse realmente de lo importante. La vida es sagrada de principio a fin.
es digna de principio a fin y nosotros nos tenemos que ocupar de cada uno de los argentinos. Muchas gracias, nos vemos pronto.